Paul Craig detiene a Andre Muniz en su espectacular debut en el peso mediano y pide pelear contra Bo Nickal. Tom Aspinall destruyó a Marcin Tybura en solo 73 segundos y quiere pelear con Jon Jones. Khamzat Chimaev promete hacer llorar al falso brasileño Paulo Costa en el UFC 294. Rafael Filo sobrevive a una patada al hígado y se recupera para ganarle por sumisión a un debutante Dani Vares. Joel Álvarez ahoga a Marc Diakiese tras polémico choque de cabezas. Dev Shaw, el vicepresidente de UFC, dice que tener a Michael Venom Page en el UFC sería bastante emocionante. Cannonier presenta su caso para una revancha con Adesanya. Asegura que Strickland ni siquiera cree que pueda ganar esa pelea. Solo va por el cheque. Soy José, esto es Fans Combat, resumen de noticias UFC y empezamos con los ganadores de los bonos por desempeño del UFC Fight Night Aspinall vs Tybura celebrado en Londres en la Arena O2 este sábado 22 de julio. Los luchadores que se llevaron a casa $50,000 adicionales fueron Johnny Parsons y Danny Roberts por la pelea de la noche, Tom Aspinall y Paul Craig por la actuación de la noche. Seguimos con Paul Craig, quien detiene a Andre Muniz en espectacular debut en el peso mediano y pide pelear con Bo Nickal. El ex contendiente de peso semipesado brilló en su debut en el peso mediano en el Fight Night Aspinall vs Tybura, ganándole a Andre Muniz por nocaut técnico en el segundo round. Consiguió su octavo bono por participación de la noche y seguramente entrar al top 15 de la división, ya que Muniz era el número 14 antes de entrar al combate. El norteamericano de 35 años busca iniciar un nuevo capítulo en su carrera en el peso mediano. Fue contendiente de las 205 libras por 5 años, pero luego de su derrota por decisión unánime con Volkan Ozdemir el año pasado y de perder por KO en el primer asalto con Johnny Walker en enero de este año, decidió bajar de categoría. El escocés, luego de su victoria, pidió a Bo Nickal. Una pelea con Bo Nickal tiene mucho sentido para ambos, porque le da a Bo Nickal la oportunidad de saltar al ranking de los 15 primeros con una victoria, y con una victoria sobre Nickal, Craig se vuelve aún más un nombre relevante. ¿Y a ti, te gustaría ver Paul Craig vs Bo Nickal? Si te está gustando el video, suscríbete, eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias por el apoyo. Ahora sí viene lo chido. Tom Aspinall destruyó a Marcin Tybura en solo 73 segundos y quiere pelear con Jon Jones. Aspinall y Marcin Tybura se enfrentaron la noche del sábado en el UFC Londres, lo que representó el regreso de Tom Aspinall después de sufrir una grave lesión en la rodilla en una pelea con Curtis Blade el año pasado. Luego de una operación se sometió a un largo proceso de recuperación que duró casi un año. Después de la victoria, el inglés hizo algunas confesiones, habló sobre el aspecto mental de su recuperación y cómo había transformado su dedicación al deporte. Reveló que se había sometido a hipnoterapia para superar los obstáculos mentales causados por la lesión. Aspinall expresó su nuevo enfoque y compromiso para convertirse en el mejor del mundo. Dejó en claro que tiene la vista puesta en el campeonato. Llamó al ganador de la próxima pelea entre Cyril Gane y Sergey Spivak e incluso expresó su deseo de enfrentar eventualmente al campeón de peso pesado Jon Jones, lo que Aspinall llama la pelea de sus sueños. Dana White elogió el desempeño de Aspinall y expresó su entusiasmo por su futuro. ¿Crees que se hará realidad el sueño de Tom Aspinall? Khamzat Chimaev promete hacer llorar al falso brasileño Paulo Costa en el UFC 294. Chimaev y Costa están programados para pelear en el UFC 294 en Abu Dhabi. Chimaev, quien ha estado desaparecido en acción durante la mayor parte del año, estuvo en primera fila en el UFC Londres como peleador invitado especial. Durante las peleas, Chimaev se reunió con TNT Sports entre bastidores para ver un avance de su próxima pelea con Costa y prometió hacer llorar a su oponente. Voy a hacer que ese tipo llore en la jaula como siempre lo hago, dijo Chimaev. Aplasta a alguien y gana dinero.
Así que no sé, voy a hacer llorar a ese tipo, volver a Brasil. A nadie le gusta, por eso todos los brasileños me apoyan. Ese tipo ni siquiera es brasileño, así que voy a aplastar a ese tipo y hacerlo llorar. Rafael Filo sobrevivió a una patada al hígado y se recuperó para ganarle por sumisión a un debutante, Dani Vares. Dani hizo el mayor daño desde el principio cuando abrumó a Filo con su ofensiva en el striking, especialmente al cuerpo. Filo pudo recuperarse y eventualmente anotó un derribo y trabajó en la montada completa. Desde allí preparó a Vares para un estrangulamiento de triángulo de brazo que forzó el toque desde el control lateral. Afortunadamente el español firmó por varias peleas y está muy motivado para su siguiente combate. Escuchemos a Dani luego de su debut. Bueno chicos, muchísimas gracias a todos por el apoyo, esta vez nos ha podido dar, ha estado cerquita, quiero felicitar a mi rival, es un gran rival, muy buena persona, estoy encantado de debutar en UFC y más con él. Y nada chicos, ahora a ver los fallos de la pelea, a mejorar, tengo firmadas más peleas, así que nada, vamos a mejorar, a entrenar más duro y a darle más caña. Ahora estamos en la mejor liga del mundo y es lo que hay. Muchas gracias a todos por el apoyo. Joel Álvarez ahogó a Mardia Chiese tras polémico choque de cabezas. Joel Álvarez volvió a la acción con una sumisión en el segundo asalto en el UFC Londres. La victoria del fenómeno se produjo directamente después de un controvertido choque de cabezas, lo que no le quita méritos al español, eso corre por cuenta del árbitro. Además, que Joel estaba siendo superior en el combate. Álvarez, de 30 años, estaba haciendo su primera aparición en el octágono desde su derrota ante Arman Tsarukyan hace casi 17 meses. El talentoso contendiente del peso ligero parece estar listo para volver a competir entre los 15 mejores de la división en el UFC. Death Shop, el vicepresidente de UFC, dice que tener a Michael Venom Page en el UFC sería bastante emocionante. La semana pasada, el MVP dio la noticia de que ahora era agente libre después de casi una década de pelear con Bellator. El popular peso welter británico logró crear muchos momentos virales en sus peleas que trascendieron la burbuja de Bellator, y ahora muchos se preguntan si finalmente se unirá al UFC. Page ciertamente recibió un tratamiento de alfombra roja en el evento de UFC Londres de este fin de semana. No solo le dieron asientos privilegiados cerca de la acción, sino que apareció durante la transmisión. No es común que UFC promueva a luchadores que no están en su roster, por lo que ciertamente mostró cierto interés. Cuando le preguntaron a Death Shop, el vicepresidente de UFC, sobre la posibilidad de firmar a Venom, respondió: "Tal vez, no tengo ni idea", admitió. "Supongo que lo haríamos, dado el hecho de que él está aquí. Tal vez sea un agente libre, pero definitivamente es una pregunta para Dana. Hablamos de eso el otro día. Hay una larga lista de personas que han venido y lo han hecho muy bien. Mira a Justin Gaethje y Michael Chandler y algunos otros muchachos. Sería muy emocionante agregarlo a la mezcla", aseguró. ¿Y a ti te gustaría ver al MVP dentro del UFC? ¡Ay, el amor! Cannonier presenta su caso para una revancha con Adesanya. Asegura que Strickland ni siquiera cree que pueda ganar esa pelea, solo va por el cheque. En una nueva entrevista con Helen G, Cannonier dijo que sería una mejor opción que Strickland porque en realidad aparecería en Sydney listo para pelear y ganar contra Adesanya. Desafortunadamente, Jared Cannonier ya tuvo una oportunidad contra Adesanya hace un año en el UFC 276 y The Killa Gorilla no fue agresivo en absoluto. La pelea fue ampliamente criticada como un fracaso. No solo hay poco deseo de los fanáticos por una revancha, sino que dudamos que Izzy esté buscando una revancha con Cannonier tan pronto después de ese último fracaso. Lo más seguro es que veamos una cara nueva. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias por el apoyo.